Hola, bienvenidos al canal Tenshimex. En esta ocasión tengo una persona, pues, que me han comentado que tiene, pues, un trabajo bastante interesante. Vamos a hablar del tema. Es Paco Salgado, también conocido en algunos canales de YouTube que ha estado en el chat como Paco Mapache. Así Lo es. menciono también porque Efraín Roca, que es precisamente del multicámaras del monitoreo del volcán Popocatépetl, ahí es donde conocí a Paco Salgado. Y después me lo presentó Laura Torres, que también muchos de ustedes la conocen aquí en el canal. Y bueno, me gustaría que platicaras a qué te dedicas, qué es lo que haces, también para que la gente se esté familiarizada de tu trabajo. Cómo no, Tenshi, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación pues agradecerte primero la oportunidad de poder estar aquí platicando en tu programa y poder saludar pues a tu audiencia, ¿no? Que también es muy interesante poder intercambiar puntos de vista. Bueno, pues como comentas, ¿no? Soy Francisco Salgado, Paco Mapache, depende del entorno donde nos encontremos. Pues soy una persona que vive aquí en la Ciudad de México, soy ingeniero en sistemas y trabajo pues haciendo diferentes actividades que tienen que ver con servicios dedicados a tecnología, aseguramiento de calidad, aseguramiento de proveedores, ¿no? En general, dirijo una serie de empresas que hacen estas funciones y también tenemos una línea que empezó a nacer de hacer algunos desarrollos tecnológicos y algunas implementaciones, primero para hacer automatizaciones de casas y cosas así, y es cuando entramos también al tema de realizar o llevar equipos de alertamiento sísmico a las casas, ¿no? Ante la necesidad de contar con estas herramientas que son vitales para pues para salvar la vida de las personas ante este tipo de fenómenos, es que decidimos hacer algunas adecuaciones que permitieran obtener este sistema de alertamiento por radio, pues básicamente en las casas donde hay coberturas del sistema SASMEX y que fueran accesibles, ¿no? Nuestro objetivo era que fuera accesible en el tema económico, ¿Es más o debido menos a... como este de aquí? Sí, sí, ándale, precisamente como ese es un receptor Midland, es un receptor que normalmente se conoce mucho en Estados Unidos como radio meteorológico y que tiene la capacidad de recibir una serie de alertas que emiten las autoridades en una serie de bandas específicas dedicadas a la transmisión de avisos de emergencia a la población. Entonces, el sistema de alerta sísmico mexicano es un sistema, es un bien público, es un bien de la nación, que nace a partir del sismo del 85 y como desarrollo tecnológico se fue implementando y una de las maneras que se adoptó de manera primaria, de manera original, para poder recibir el alertamiento sísmico temprano es a través de este tipo de radios. Es la manera más idónea de recibirlo. Hay una empresa ya dedicada aquí en México a hacer ese tipo de dispositivos y pues bueno, lo que llega a suceder es de que tiene las mismas características que el radio que tienes ahí en tus manos, simplemente tiene otra, pues es otra marca, ¿no? Es otra marca y tiene también otro costo. Pero Y sirve para lo también, mismo, ¿no? No sí, depende de la claro, marca, es la efectividad del equipo. claro, es como si compraras un televisor, ¿no? Es un televisor de una marca o de otro, a final de cuentas vas a sintonizar el mismo canal, porque a final de cuentas estás recibiendo una señal que está viajando por el aire. Viaja en una frecuencia particular y estos aparatos tienen esa capacidad. Es una frecuencia de radio, ¿no? Por eso lo recibe con la antena el equipo. Sí, sí, es una frecuencia de radio, no es una radio AM/FM como la que podemos tener en el coche, en la casa, etcétera. Va por una banda de VHF y entonces las frecuencias asignadas para estos receptores son 7 posibilidades.
¿Por qué son estas 7 posibilidades o 7 frecuencias? Porque está normado, está puesto de manera institucional a nivel mundial que existan ciertos canales reservados para la transmisión de emergencias por parte de las autoridades. Entonces, esta normativa o el acuerdo que tienen es que estos radios van de acuerdo a la normativa de la NOAA de Estados Unidos. De hecho, tú lo vas a ver ahí en el radio, en la parte de abajo te dice NOAA, y es por eso. Y lo mismo sucedería si exactamente, ahí lo vas a tener, ahí dice el NOAA, exactamente. ¿Por qué está de acuerdo eso? Esta normativa es importante porque, aparte de decir cuáles son los códigos que se deben de transmitir, dice cuáles son las características de los equipos, porque trabajan también en forma de trabajar por secciones, ¿no? De trabajar por zonas. Si hay un alertamiento sísmico, por ejemplo, en Acapulco y la intensidad del sismo en progreso solamente va a afectar a Guerrero, por ejemplo, y va a llegar con menor intensidad a la Ciudad de México, es probable que se alerte únicamente en Guerrero y no se alerte en la Ciudad de México. Ajá, esa es la función. Por lo que ha establecido el gobierno de la magnitud mínima para una alerta sísmica en la zona centro del país. Está ya configurado, digamos, automatizado, en el cual si hubiera un sismo mayor, sonaría en estos aparatos, ¿no? No un sismo mayor a la magnitud de 6, que creo que es la magnitud que es como sonaría un sismo. Sí, ¿no? Una alerta sí, y es que realmente, digo, el fenómeno sísmico, ustedes lo saben perfectamente bien, es un fenómeno sumamente complejo y que pues simplemente hasta la forma en la cual se va desenvolviendo al momento de la ruptura, pues no rompe todo al mismo tiempo, no puede ir creciendo, entonces la magnitud final desde luego va a estar relacionada con el tamaño del fracturamiento, pero calcular eso en términos de tiempo real, de saber la magnitud, sería casi imposible. Lo que se mide en el sistema son aceleraciones, como los sismómetros los sismógrafos que ustedes utilizan, por ejemplo, para el monitoreo del volcán, miden aceleraciones. Entonces, digamos que a partir de cierta aceleración, en los diferentes sensores por donde va pasando las ondas sísmicas, es cuando ese sensor levanta la mano y dice, oye, por aquí al menos hay un sismo con una capacidad suficiente de recorrer grandes distancias y de causar daños. Entonces, cuando se supera ese nivel de aceleración, que no habría un equivalente con la magnitud, es cuando se dispara la alerta sísmica. Esa sería algo parecido a lo que utilizan como para poner una magnitud preliminar. Sí, bueno, la magnitud preliminar es tal cual magnitud, ¿no? O sea, sigue siendo una manera automatizada de estimar cuál va a ser la magnitud. Es decir, la cantidad de energía que se libera, esa es la magnitud. La aceleración. Aquí la aceleración nada más es para medir entonces como un aproximado de un sismo en el cual si ve que es demasiado, ahí inmediatamente emitirá la alerta, ¿no? Sí. Porque sabe que va a ser fuerte, ¿no? Así es, la aceleración se parecería más a la intensidad, ¿no? No tanto a la magnitud. Y entonces es por eso que luego dicen, oye, ¿a partir de cuántos? Incluso hay quien habla todavía de grados, ¿no? Cuando ya no hay que hablar de grados, pero dice, bueno, ¿a partir de cuánta magnitud va a activarse la alerta? Bueno, en realidad depende más bien de qué aceleración registre los sensores, y es a partir de ciertos niveles, porque esta aceleración se mide en gales por centímetro cuadrado, y es a partir de X nivel es que se altera. Y es importante saberlo también que para que se emita la alerta, debe de haber una confirmación. Por ejemplo, se produce un sismo, las ondas van viajando, pasa encima de un sensor, ese registra una aceleración importante, pero tiene que haber una confirmación de por lo menos otro sensor para decir si va un sismo en progreso. O sea, no fue nada más algo local, que hubiera sido alguna falla, algún problema, o incluso algún sismo local, como aquí en la Ciudad de México,
sino que es algo que sí está progresando y se confirma en otro sensor cercano, el siguiente, la misma aceleración o mayor, y también pues la confirmación de que se ha presentado ese movimiento, ¿sí? Es decir, la alerta sísmica requiere que el sismo ya se haya originado, ¿no? Eso es importante conocer. Como mencionas, es importante que también otros sensores lo detecten para confirmar que es un sismo, que no fue una falla de un sensor o un movimiento que se percibió en ese lugar, pero no precisamente se trata de un sismo, sino es correcto. Si a una distancia considerable más sensores lo están captando, entonces ya se hace como un cálculo de y se presentó un sismo y está avanzando. Sí, se confirma el movimiento, se confirma que tiene las características de ser potencialmente destructivo para la zona en donde se pretende alertar, y a partir de ahí es que una vez que se detecta y se confirma, viene el proceso de la difusión, que sería, ok, una cosa es medir lo que está sucediendo y darse cuenta de eso. Para eso se usa telemetría, se utiliza lectura lejana de datos, y en el Centro Nacional que hace esto, el CIRES, el Centro de Investigación, hace el monitoreo continuo de este tipo de sensores. Al momento que se reciben las alertas ahí, tienen que pasar el aviso a las autoridades correspondientes para que la autoridad haga el envío de la alerta sísmica. Esto es algo también importante porque muchas veces se pensaría que es el CIRES el encargado de hacer la difusión de la alerta. Y digamos que de manera inicial sí hacia el gobierno, ¿no? Por ejemplo, en cada estado que forma parte de este sistema o que está agregado, hay alguna autoridad que es la que tiene el transmisor, ¿no? que emite la señal de radio a la población que va a proteger. En la Ciudad de México, por ejemplo, es el gobierno central, y aquí en la Ciudad de México hay por lo menos 4 transmisores ya en diferentes puntos de la ciudad, y los opera el gobierno de la Ciudad de México. Pero, por ejemplo, en otras ciudades como Morelos, Puebla, es Protección Civil de ese estado el que está a cargo de esos equipos de transmisión. ¿Sí? Entonces, luego, ¿qué sucede? Que a veces dicen, oye, ¿por qué en algunas zonas sí es factible poner un sistema de recepción de alerta sísmica como el que acabas de mostrar? Pues depende mucho de qué tan cercano o lejano estés de alguno de los transmisores de radio al cual estaría sintonizado este equipo. Porque por eso no se puede en cualquier lugar, no es en cualquier lugar, ¿no? Depende mucho, porque además este tipo de transmisores, a diferencia, por ejemplo, de los transmisores de radios comerciales de FM o AM, estos transmisores tienen una potencia mucho más reducida. Entonces vas a encontrar potencias quizás hasta de 100 watts, y eso ya son mucho, de potencia radiada. ¿Qué significa? Que puede abarcar una zona, pero no va a viajar mucho en distancia la señal que pueda bañar a una población en riesgo. ¿Cuánto tiempo tarda desde que se registra el sismo? Bueno, se está empezando a mover. Sí. ¿Cuántos segundos son lo que tarda hasta que llega al receptor, ya que se confirma que es una intensidad fuerte o como para una alerta sísmica? ¿Cuánto tiempo es el retraso que tiene? Sí, es bien interesante esto. Mira, la parte inicial, que vamos a llamarle como la parte de la detección, ¿no? La detección y la confirmación depende mucho de la distancia a la cual se encuentran los sensores. Por ejemplo, en el sismo del 7 de septiembre del 2017, el que venía de Chiapas, ¿sí? El que fue en la noche, realmente el sismo empezó antes de que fuera detectado en el primer sensor posible, que fue hasta que llegó a la costa de Oaxaca, el sismo, es que se empezó a detectar, ¿no? Entonces ya llevaba un tiempo avanzando el sismo, ¿no? Sí. A partir de ahí, la fase de la detección, que sería el primer contacto, la confirmación,
y que digan, amerita que se lance la alerta sísmica, ya sea regional o en todos los lugares en donde hay alertamiento sísmico, más o menos esas confirmaciones dependen mucho del movimiento y del tipo de sensor que le esté leyendo, porque hay de diferentes tecnologías. Lleva más o menos unos entre 7, 8, 10 segundos, dependiendo del tipo de sensor. Y hay que entender que esta red fue creciendo. Entonces vas a encontrarte sensores que son de 1990 y sensores que son del 2000 y del 2010, y sus capacidades de detección y de rapidez son diferentes. Entonces, es el mismo evento, pero es la capacidad que tienen, porque no es un evento sencillo. Después de esos 7, 10 segundos, tiene que ver el tema de difundir la señal hacia el gobierno, hacia el transmisor del gobierno, y de ahí a la población. Todo lo que tiene que ver por telemetría viaja prácticamente a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, de que se presenta el sismo, se detecta, vamos a poner los primeros 7 segundos, al segundo siguiente, 8, lo vas a enviar al gobierno estatal, y de ahí al siguiente, que sería la población, unos 9 segundos posterior a que se detectó el sismo. Entonces, a partir de ahí, de que el gobierno ya recibe esa señal de un sismo, es cuando esa señal de alerta sísmica llega a estos receptores, entonces. Así es. Es hasta ese momento. Hasta ese momento. Y digamos que para que lo reciba la autoridad, pues tienen unido a su torre de transmisión, tienen un receptor similar al que tú tienes, ¿no? Y entonces está conectado y lo único que hace es enviar la señal. Es importante señalar también, si tú ves en el radio, en el receptor que tú tienes, en realidad parecería, si tú le pones el snooze, vas a escuchar como una transmisión, vas a escuchar pues como el distintivo, ¿no? De la transmisión. Exacto. Esa transmisión es una transmisión continua y cada 3 horas, el sistema manda de manera automática un mensaje de, vamos a decirlo, de confirmación, de prueba, que es para que tú sepas que tu radio está enlazado a este sistema. De hecho, lo vas a recibir ahorita a las 12:45. A las 12:45 es una de las horas en las cuales vas a recibir esta señal. ¿Es por eso que luego se ilumina la pantalla? Porque veo que de vez en cuando se prende. Sí, es cada 3 horas y te va a aparecer un mensajito que dice prueba semanal. Prueba semanal, sí es lo que he notado. Y esto es importante saber porque cuando se envía, por ejemplo, incluso el sistema de alerta, o sea, cuando se envía ya la alerta, cuando se irradia a la población, no es que se transmita el clásico sonido de guau, 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 alerta sísmica. O sea, no va eso. Lo que va es una serie de códigos. Ajá. Y esos códigos, lo que hace el radio como el que tú tienes, es que tiene la capacidad de entenderlos, qué tipo de alertamiento está recibiendo. Y entonces puede recibir avisos preventivos como o avisos informativos como el que va a ocurrir a las 12:45 de prueba semanal, que es un aviso silencioso, no va a ser, el radio no va a reaccionar, digamos, de ninguna manera, simplemente te avisa en la pantalla. Cuando se produce la alerta sísmica, viene otra codificación diferente, otro tren de datos. Y entonces el radio lo recibe, entiende qué tipo de alerta está recibiendo y como comprende que es una alerta de emergencia, activa la pantalla diciéndote el tipo de riesgo que está alertando, en este caso dice aviso de terremoto, después enciende la campana, en ese que tienes ahí integrada, y enciende unas lucecitas abajo de la pantalla, unos LEDs, en donde viene la señal del warning, que sería el nivel de máxima alerta. Entonces, realmente, aunque tuvieras un radio, pero que no tuviera esa capacidad de estar en silencio y después activarse ante algún evento, si tú tuvieras la capacidad de tener un radio con una bocina prendida solamente en esa frecuencia, estarías escuchando de manera continua una transmisión.
Cada 3 horas oirías así como un corte y unos tonos parecidos al fax, que sería los tonos de la prueba semanal. Y cuando llega la alerta sísmica, lo que escucharías también sería una serie de tonos diferentes de prueba de alerta, porque en realidad lo que están enviando son una serie de instrucciones a los radios de alertamiento para que se activen en el modo de emergencia. Son radios que están habilitados para eso, para sustituir que tú tengas prendido todo el tiempo un radio y estar escuchando, que sería muy molesto en las noches, etcétera. Este es un radio de emergencia. Ok, sí, creo que aclaras eso porque igual yo lo tengo, pero no sabía que hacía esas pruebas cada 3 horas. Sí, sí se iluminaba, sí decía eso de prueba semanal, pero Sí. ya queda más claro con lo que acabas de explicar. ¿Para qué es? ¿Para qué sirve también? Sí, vas a recibir esto cada 3 horas. Te digo, ahorita creo que es 12:45 o 11:45. Alguna de las dos, no recuerdo bien. Creo que es 11:45 porque luego es 12:40, luego es 2:45. Y así va a ir a lo largo del día, ¿no? Y puedes dejar al radio conectado en que no te avise, no necesitas estarlo atendiendo de que cada 3 horas párate y aprieta un botón para que se desactive o algo así. Nada. ¿Sí? Entonces, ahora sí que también para que sea efectivo esto, el radio que tú tienes pues debe de estar en una zona de cobertura del transmisor que envía la señal de alerta. Eso es lo que ocasiona que, por ejemplo, en entidades cercanas a la Ciudad de México, por ejemplo, algunas zonas del Estado de México, puedan recibir este tipo de alertamiento, aunque el Estado de México tal cual no está afiliado al sistema de alerta sísmica. Y es porque tú, si estás en tu casa pegado a la Ciudad de México, es probable que recibas la señal de la Ciudad de México y que te sea efectivo contar con este tipo de dispositivos. Sin embargo, hay otros lugares que ya si hay una montaña entre el transmisor y donde estás tú, puede interferir y no llegaría. Ya no vas a recibir, ¿no? Así es, eso es lo que sucede. En ese caso, los instalas, los vendes, vas al lugar para que quede bien instalado también para asegurarse de que va a llegar la alerta, porque Claro. para eso muchos lo requieren, de que sí está la señal directa como para que reciban esa alerta. Sí. Entonces, igual, si la gente quiere saber si el lugar donde está, pues se tendrá que comunicar contigo, ¿no? Y más o menos le puedes decir, o tendrías que ir para asegurarte de que efectivamente le va a funcionar el aparato, ¿no? Es correcto. Sí. Sí, lo que nosotros hacemos, digamos que hacemos esto muchas veces, empezamos a hacer esto realmente como una actividad casi de labor social después del sismo del 2017, porque lo que observamos es de que comprar los equipos en Sarmex pues era carísimo, ¿no? Carísimo. Y era de verdad algo que nosotros consideramos que esto debe de existir en todos los hogares. Entonces lo que hicimos fue empezar a desarrollar algunas formas de integrar este tipo de equipos para otras soluciones también, pero lo principal es para casas. Y lo que hacemos sí es, o recomendamos, que si están en una zona que dudamos que exista buena calidad de señal, se haga una revisión en el sitio. Que vayamos y entonces sí se hace una prueba. Hemos viajado por varios estados, ya tenemos algún pequeño mapa, ¿no? De donde hay ciertas mejores señales, ¿no? Y también hay que entender que el sistema va creciendo, al menos, por ejemplo, en Morelos ya empezó a crecer un poco más también. Que todavía hay zonas complejas, por ejemplo, en Tepoztlán, ¿no? Todavía, por la misma orografía, ¿no? Las mismas condiciones, dificulta eso. Aquí en la Ciudad de México, en cualquier lugar de la Ciudad de México tiene señal, supongo, por ser la capital del país, ¿no? El 90% de la ciudad lo tiene. Todavía hay un 10% en las orillas de la ciudad, supongo. Tal vez por Ajusco, Puerto Pilejo, tal vez en zonas montañosas. No sé si hay señal. Zonas montañosas es un poquito más complicado. Y entonces,
sí depende mucho de dónde estés. Eso se llega a solucionar, por ejemplo, nada más instalando el radio con una altura mayor, ¿no? O sea, la antena, pones una antena externa, ¿no? En lugar de la que tú tienes aquí, pues una externa mayor, como con la televisión, ¿no? Cuando estabas en alguna zona que no había antes, cuando había la transmisión por la antena en la azotea hasta que agarrara la señal, sí. Exacto, y entonces era mejor tener una antena arriba que tener una antena de conejo, ¿no? Tiene diferentes características y eso permite que en zonas donde se tenga una recepción débil, si tienes una buena antena con una buena calidad en la recepción, se puede mejorar. Y eso lo que hace es posibilitarte el que tengas esa herramienta en tu casa, ¿no? Es lo que buscamos, sobre todo, que esté en las casas. Y a veces hemos hecho también promociones. Nosotros, la verdad es que donamos muchos de estos radios cuando nos es posible. Y hay otras ocasiones que incluso se ha rifado, cosas así. Pero en realidad es también para conocerlo, ¿no? No es como una cuestión de negocios, es una cuestión de conocimiento. Y entre más gente conozca de este tipo de dispositivos y se anima a tenerlos en tu casa, pues la verdad es de que contar con estas herramientas puede ser la diferencia entre pues salir bien librado de un sismo o tener problemas. Sí, mencionas de que pues, lo ideal sería que los tuvieran en sus casas, sería para la gente común que tenga su aparato de una alerta, que sí pueda recibir la alerta sísmica en un receptor. Sí. Pero también si alguien, digamos, es dueño de una fábrica, está en alguna oficina, o están dentro de un centro comercial, en un hotel, escuelas, hospitales, también ellos podrán adquirirlo claro. a un bajo costo, supongo, contigo. Claro, sí, ahí ya luego entramos en el reino de protección civil, pero que luego pues hay veces que pone una serie de restricciones acerca de dónde se puede o no se puede. Entonces es un poco más complicado en eso. Y entonces, por ejemplo, hay lugares que te piden, este radio, para que nos demos una idea, tiene una campana, pero suena como una campana de despertador, ¿no? Sí, Suena fuerte, pero es una campana. Y entonces hay una norma técnica que habla del alertamiento sísmico. Y ahí dice, bueno, pues los lugares en donde se va a instalar estos dispositivos deben de contar con el sonido de alerta sísmica que conocemos todos. Y entonces hay lugares como los restaurantes, como las escuelas, como las empresas, etcétera, que lo que te piden es tener un sistema de alertamiento con el sonido oficial. Lo que se hace es una transformación, o sea, hay manera técnica de hacerlo, se encarece un poquito el costo de eso, pero no mucho, ¿no? Realmente, para hacer esas transformaciones y hacer las adecuaciones, ¿no? Que registre, que guarde los eventos, que cumpla con una serie de características. Hay lugares, hay diferentes estados donde es posible tener aparatos, incluso sin el sistema, sin el audio oficial. Hay lugares en donde sí te lo exigen. Y se entiende, ¿no? Porque luego todo el tema de capacitación, por ejemplo, en una escuela, ¿no? Pues ya saben que deben de reaccionar ante este tipo de evento y no ante un sonido distinto, ¿no? Lo que nos ha llevado también ahora es que en este tipo de automatizaciones y demás, por ejemplo, hemos llevado la alerta sísmica a personas que no escuchan, que es una manera de resolver esto. O sea, en lugares de trabajo en donde hay personas que están en una situación de discapacidad auditiva, pues qué bueno que tengas la alerta sísmica, pero si no la escuchan, pues ¿qué deben de hacer? No les sirve de nada. Entonces, necesitan algo que puedan ver entonces, o que puedan vibrar o algo que puedan sentir. Y entonces lo que hacemos es instalar un sistema de luces enfrente de ellos, en el puesto de trabajo donde están, enfrente, ahí ponemos ese tipo de aviso. Y obviamente está señalizado, cuando esto se prende es alerta sísmica y les da la capacidad de hacerlo, ¿no? Hay otras automatizaciones que tienen que ver con la capacidad de que en cuanto se produce el alertamiento, por ejemplo, se liberen las puertas, ¿no? Las puertas están
cerradas Sí. magnéticamente, pues como una manera preventiva de hacerlo. Tiene muchas ventajas, o sea, una cosa es la alerta sísmica y otra cosa es lo que haces después de que has recibido la alerta sísmica. Que ya incluso en temas de casas de cada uno de nosotros, pues la importancia de saber qué hacer cuando está sonando la alerta, porque muchas veces, sobre todo en el pasado, era cuestión de que escuchabas la alerta sísmica y decías, oye, ¿y si vendrá el sismo o será una falsa alarma, no? Y empezabas a salir, empezabas a moverte hasta que ya empezabas a sentir el sismo. Sí, muchas personas hacen eso de que, aunque suene o algo, la alerta dicen, no, ¿qué tal si no se siente? O Sí, falsa alerta. Hasta o que es una empieza a falsa moverse el suelo es alerta. cuando ya actúan, dicen, ay, ese sí está pasando. Exacto, exacto. Que precisamente esa es la gran ventaja, ¿no? La diferencia de tiempo entre que empieza a sonar la alerta y que percibes el movimiento en el lugar donde tú estás, se llama tiempo de prevención o tiempo de oportunidad. Se mide en segundos. Entonces, por ejemplo, un sismo que viene muy lejano, y todos lo podrán ver o recordar, por ejemplo, el sismo de Chiapas del 7 de septiembre, aquí en la Ciudad de México o en Puebla o en algunas otras ciudades, nos dio de tiempo de oportunidad más de un minuto, Ajá, 1 minuto 20, sí. ¿no? ¿Y por qué? Pues bueno, porque los sismos se desplazan más o menos a unos 4 kilómetros por segundo. Entonces, en lo que les toma recorrer esa distancia, Es el pues el tiempo que tiempo nos de da. oportunidad puede ser mayor o menor, depende de la distancia a la que estemos del epicentro, ¿no? Eso es lo que debemos de considerar. 4 kilómetros por segundo. El del 19 de septiembre del 2017 sonó la alerta ya después de que se sintió el movimiento. Es porque fue el epicentro, pues, relativamente a pocos kilómetros de la ciudad. Sí, Ciento y tantos kilómetros creo que fueron, por eso no llegó la alerta antes de que se sintiera el sismo, ¿no? Por eso es sí, importante la lejanía del sismo para mayor tiempo en un alertamiento sísmico. sí, desde luego. El caso del 19 de septiembre para nosotros, que vivimos, digamos, en el centro, o sea, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, etcétera, el tiempo de alertamiento fue mínimo, ¿no? Algunos me indican Porque, que hasta les dio como 5 segundos, 7 segundos y empezó a moverse. sí, ustedes pueden ver algo, fíjense en algo, seguramente en YouTube lo pueden ver. Vean el video del 19 de septiembre del Zócalo y observen algo. El momento en el que empiezan a escuchar ahí en los altavoces de la calle la alerta y el momento en el que hay unos andamios por ahí cercano que estaban quitando todo lo de la fiesta del 16 de septiembre, el tiempo que pasa entre que suena la alerta y se empieza a mover son unos pocos segundos, ¿no? Ujú. Son 3 segundos, 4 segundos, pero ahí está la comprobación de que es más rápido recibir la alerta sísmica en un radio que, por ejemplo, en un poste. En Ajá. la Ciudad de México es concéntrico, entonces los primeros donde se recibe es en el Zócalo. Por eso es importante ver el tema en el Zócalo. Esa cámara de webcams es importante observarlo porque te va a dar ese tiempo de oportunidad. Para todos los demás, ¿no? Y dependiendo después cómo fuera la manera en la que recibes la alerta sísmica, por ejemplo, en la Ciudad de México, se recibe por lo menos de las siguientes maneras. La primera manera, y que es la ideal, es a través de un radioreceptor. Es la manera más rápida, la más directa, a la velocidad de la luz. En cuanto está en un segundo después de que se emitió la alerta, tú lo tienes en el radio. Hay otra forma que sería en un canal de televisión o en radio, de los que están afiliados a estos sistemas, pero hay que entender que se transmite la alerta, lo reciben en un radio, lo suben al transmisor de ellos, y de ahí pues ya se irradia. Esos brincos llevan segundos. Otra manera de hacerlo es aquí en la Ciudad de México con los altavoces que están en las esquinas. Ujú. Hay bastantes altavoces, no todos funcionan, algunos sí, otros no. Sí. Sin embargo, no es que en el poste arriba haya una antena recibiendo esta señal y que el poste tenga un radio.
¿no? Ok. Sino que es en el C5 de la Ciudad de México, que está a cargo de la vigilancia de las cámaras y demás, son los encargados de estos sistemas. Y entonces, toda la información que llega al poste, ya sea de salida o de entrada, o sea, de una cámara o de salida hacia un altavoz, viene desde el C5. Pero todo eso viaja a través de la red de cobre, de la red de fibra óptica, etcétera, que enlaza a cada poste hacia el C5. Entonces, tiene que presentarse el alertamiento, va al C5 y luego hay toda una fase de difusión por anillos, pero si dices, oye, son 10,000 postes, es distinto recibir el alertamiento en el Zócalo por poste que en Tláhuac. Son segundos distintos. De hecho, aquí en el receptor he notado que son de 7 a 12 segundos, bueno, aproximadamente, tal vez depende de dónde estás, que suena primero en el receptor, en este aparato, y Sí, después en el poste de la esquina claro. en la calle. Así es. Y Es mucho más entonces rápido. es más rápido, mucho más rápido recibirlo ahí. O sea, alguien dirá, oye, pues la diferencia de 7 segundos es, no, es que es importantísimo. ¿Por qué? Porque además en el poste de afuera, pues dependes de primero de que funcione, que no lo hayan vandalizado, que no se hayan robado el cable, Ajá. que la bocina funcione, que no esté llena de agua, que tenga mantenimiento, etcétera. Que nadie en la cercanía haya hecho una obra y pues, rompió la fibra, ¿no? Y a veces se sabe que no funciona hasta que pasa un sismo y no sonó ese poste, ¿no? Es Es cuando correcto. ahora lo reportan porque no sonó. Exactamente, no Y sonó. esto, como mencionabas, cada 3 horas se hace la prueba de que funcione, ¿no? Así es una autoprueba de La autoprueba. comunicación y es una manera de decir, pues sí, estoy comunicado, tú no te preocupes. Llegas en la tarde, en la noche, en la mañana, solamente con que veas la pantalla te vas a dar cuenta que estás enlazado a este sistema y que no has producido un alertamiento. En ese sentido, entonces, estos aparatos pues son muy útiles para casas, como mencionabas. Sí. Cualquier persona que quiera tenerlo en su casa, pues puede instalarlo, ponerlo ya bien configurado y Así es. estaría un poco más seguro de que está funcionando con todo lo que nos acabas de explicar, porque Así haces esa es. prueba cada 3 horas, entonces Sí. uno está viendo de que está funcionando correctamente y en el momento de un Sí. sismo vas a estar más seguro de que va a sonar, te va a Así alertar es. y pues y como ahora están más económicos, más Sí. baratos que, bueno, los he visto a precios muy caros en otros lados y los Sí. puede adquirir cualquier persona prácticamente. Sí, los puedes adquirir para casa, habitación, el que tú quieras. Y la ventaja, nada más eso sí, ¿no? El aparato, a diferencia de que vas y compras una televisión y ya, necesita una pequeña configuración al inicio. Y entonces es importante que se haga de manera correcta, ¿no? Sí, Que se no haga es de de manera comprarlo, ya correcta. lo tengo, lo pongo ya, sino si se necesita saber qué frecuencia debe Sí, tener. en qué frecuencia y cómo va el aviso, etcétera. Y hay algunos parámetros que es importante ver. ¿Por qué? Porque este tipo de radios también tiene alerta para más de 90 riesgos diferentes. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza para tornados, para tormentas de nieve, Sí. para avalanchas, hasta para alerta Amber, ¿no? Aquí en México se utiliza solamente para el tema del alertamiento sísmico. En el momento en el que las autoridades quieran poner de cuenta, por ejemplo, un aviso de lluvia intensa o de granizada, pues tendría que transmitir la autoridad el código de alerta necesaria para que se active ya no la alerta sísmica, sino algún otro tipo de riesgos. Entonces, cuando uno llega y nada más lo pones ahí el radio así, es probable que se te activen otras alertas, ¿no? Por eso es que se necesita una configuración. Sí, cuando yo lo puse, lo dejé así, y de repente Ajá, empezó a sonar, pero decía algo de ajá, Morelos y yo no estoy en Morelos, era una alerta que salió de Morelos, entonces me hizo raro, entonces ya me dijeron, no, hay que configurarlo bien, exacto. ya que está configurado, ahora sí, cuando va a ser Sí, cada año el el simulacro, simulacro, sí. ya funciona perfectamente, ahí suena. Exacto, exacto. Y es por eso, y no es que el radio funcione mal, de hecho funciona muy bien, al punto de que detecta otro código y te avisa. Incluso, si por ejemplo el radio no detecta en esta prueba que le llaman semanal, pero en realidad esta prueba de cada 3 horas, no detecta que tú estás
enlazado al transmisor durante más de 24 horas, te va a avisar. Te va a avisar, oye, revisa porque hay algo que no, por lo cual no estoy conectado, ¿no? Es una manera preventiva de decirte, pues a lo mejor algo sucedió o con el radio o con el transmisor, ¿no? Ajá. Que Bueno, mira, también eso es también es así. una forma de saber en caso de que llegara a fallar el transmisor, como dices, Sí, o sea, el radio, ya para ver sí, cuál es el problema. sí, que porque podrías cambiarte ya luego a otro canal y pues ya está bien. En la Ciudad de México tenemos la ventaja de tener 4 canales distintos, ¿no? Para la misma función. En otros estados tienes uno. Entonces, si ese uno falla, pues es peligroso, ¿no? Realmente se recomendaría que tuvieran alguna redundancia por la importancia de esta transmisión. Eso es importante. Pero ahí sí ya es decisión de cada uno de los estados afiliados, ¿no? Que de por sí también son pocos, ¿no? O sea, no hay muchos estados, luego les cobran por recibir el sistema, en fin, ya es un tema administrativo y es un tema ahí más complejo, pero al menos las entidades que tienen el convenio y que están operando, lo recomendable sería en un futuro, bueno, que tuvieran por lo menos un sistema de redundancia en el canal transmisor que está encargado de llevar la alerta cuando nada más tienen, en el momento, tienen un solo transmisor. Y para las personas que quieran adquirir alguno, ¿cómo se pueden contactar contigo? ¿Tienes los datos que Sí. podemos aquí compartir? Igual para que la gente, si Sí, quiere cómo saber no. si es compatible un receptor en su casa, pues se pueda comunicar y Claro que tener el sí, suyo. sí, con mucho gusto, no, pues te lo agradezco. Mira, pues pueden enviarme un correo electrónico, la manera más rápida es esa, a través de la dirección paco240871 @gmail.com. Esa sería la manera más rápida, para que me puedan escribir, incluso si tienen alguna duda. Es más, si tienen un radio y lo quieren configurar, avísenme y con mucho gusto les ayudo a decirles Puede servir de asesor entonces si ya tienen uno. Claro, sí, porque digo, realmente lo que importa o la misión que tenemos es pues que esto esté en muchos lugares, ¿no? Hay veces que te lo dan, o te lo regalan, o alguien lo tenía y te lo pasan, Puede ser, etcétera. sí. Y alguien lo tenía en Puebla y tú lo vas a usar aquí en la Ciudad de México, bueno, Y no sabes necesita si en una... verdad está funcionando, a lo mejor hay algo que le falta, la configuración, o a lo mejor ahí no Sí, llega la señal por lo que acabas de mencionar, o sea, son varios factores, entonces sí, para estar completamente seguro de que te está funcionando. así Entonces es. sí es muy importante eso. Pues muchas Sí, gracias, yo creo que te vamos a tener más tiempo aquí, o sea, con gracias, otros Ken. videos, o tal vez del mismo tema, porque puede surgir todavía más dudas después de este video, para la gente que Claro. lo vea. Y también hay otros temas que también abarcas, ¿no? No solo los receptores de alerta sísmica. Y Sí, que hay otras otras cosas, como cosas. para ver si otros temas de otros videos. Sí, mira, pues ahora sí que le vengo ofreciendo, le vengo. No, mira, pues ahora sí que con la situación ahorita de la pandemia, por ejemplo, algo de lo que estamos haciendo es ayudar dentro de toda la confusión que pueda haber y demás, una preocupación grande es cómo regresar, ¿no? Cómo regresar a las actividades. Sí. Y cómo cumplir con ciertos lineamientos que dan las autoridades estatales, ¿no? De que debes de, por ejemplo, un restaurante debe de cumplir con un cierto aforo, ¿no? Bueno, pues hay una serie de soluciones tecnológicas que ayudan a medir el aforo, que te puede decir, oye, cuántas personas han ingresado, cuántas personas están saliendo. Tú llegas como cliente y sabes de entrada, a través de algún sistema de información, alguna pantalla, si tienen capacidad todavía de recibirte, ¿no? Y de qué tamaño es. Y hay otro tipo de soluciones que son más específicas para algunos lugares y que será necesario quizás, por ejemplo, en las escuelas o en algunos otros lugares en donde como protocolo de entrada se debe de tomar la temperatura de las personas que van a ingresar y de verificar que traen cubrebocas. Y entonces hay cámaras especializadas para hacer ese tipo de funciones que pueden ayudarte a medir la temperatura. Si, por ejemplo, en una fila de personas puedes medir la temperatura de varias a la vez
y que vayan ingresando, así como van pasando, pueden irlo haciendo. Okay. Hay otro tipo de dispositivos que tienen que ver con que te presentes y es como una tablet, puede haber controles de acceso, y aparte de medirte la temperatura, te puede verificar que traigas cubrebocas. Entonces identifica que estás tapado, ¿no? Que tienes identifica que estás tapado y entonces, exactamente, te hace un doble check, ¿no? Te verifica la temperatura y dice, bueno, si y que estás... tengas el... Ajá, el cubrebocas. Y entonces ya, en dado caso que vayas bien de temperatura, pero no traes el cubrebocas, te va a avisar, ¿no? O a la persona que está en el punto le avisa, ¿no? Oye, ahí va entrando alguien así. O al contra, o una persona que trae cubrebocas, pero presenta fiebre, también te avisa. Entonces, fiebre no es igual a COVID, ¿no? O sea, fiebre puedes tener por puede ser de otra cosa, ¿no? De otra cosa, pero es un signo visible que puede ser medible puede prevenir a para que en tecnología. caso de que sí sea COVID, pues separar a las personas, saber quién tiene temperatura o no, o tiene el protocolo de que es lo del cubrebocas. Sí, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Que de pronto te dicen, oye, con que abres y luego se detecta un caso, te cierran la escuela, pues mejor ser preventivo y encontrar a tiempo a estas personas que podrían llegar a tener algún síntoma, incluso sin saberlo, y que te ayudes de esas tecnologías. Pero eso si quieres luego lo platicamos. Si quieres con otro video, que sería el tema para que lo platiquemos aquí en el canal. Pues muchas gracias. Y hay cualquier duda que tengamos, pues ya diste el correo, también lo voy a poner aquí para que lo tengan en cuenta. Y a lo mejor va a haber preguntas aquí en los comentarios. Sí. Y si hay alguna, pues igual te las digo, te las doy, te las hago saber para que si es que se puede aclarar algunas, o directamente con tu correo, ahí ya pueden aclarar mejor. Ahí llegaría directamente las preguntas que tengan contigo. Con todo gusto, y te lo agradezco mucho, Tenshi, de verdad, por la labor que haces y por permitirme estar aquí el día de hoy con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos entonces en otro video. Gracias. Hasta luego. Gracias.